momento es información que nos llega desde España. Lo ha hecho EFE a través de sus redes sociales. Está confirmando que se ha accedido a extraditar al Perú al ex juez César Inostroza por el delito de tráfico de influencias. También detalla esta nota periodística que no se ha considerado la imputación por organización criminal, solo por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. ¿Qué significa esto? Precisamente tenemos en la línea telefónica al ex procurador José Ugaz para conocer más detalles, no solamente del proceso que se vendría de aquí en adelante, sino el hecho de desestimar y cómo cambiaría o no la figura de las imputaciones contra César Inostroza, el hecho que no se haya considerado el delito de organización criminal. ¿Cómo está, ex procurador? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Doctor Ugaz, bienvenido al programa, gracias por participar. Buenos días, Karina Augusta, ¿cómo están? ¿Cómo toma esto? ¿Solo en parte ha sido aceptada esta petición del Estado peruano de extradición? ¿No aceptan todavía organización criminal? ¿Esto puede cambiar? Bueno, primero hay que tener en cuenta, no tengo toda la información, he escuchado la misma noticia que ustedes, no sabemos si es posible que Inostroza recurra en vía de apelación a una instancia superior a la Corte que ha visto su caso, en cuyo caso todavía no se ejecutaría de inmediato la decisión. Si fuera el caso que ya es una decisión final y que va a ser extraditado, efectivamente lo que se decide en el país que concede la extradición vincula al país receptor, lo que querría decir que Inostroza al llegar al Perú no puede ser procesado por el delito de crimen organizado y solamente quedarían los de negociación incompatible y patrocinio ilegal, que son delitos, dicho sea de paso, que tienen penas menores, o sea que la expectativa de sanción se va a reducir en la medida en que ha sido excluido el delito de crimen organizado. Claro, para recordar la experiencia de la extradición de Alberto Fujimori, ¿no es cierto, doctor? Solamente se le podía procesar por los cuadernillos que aprobaba la justicia en Chile. Por esos delitos solamente se podía procesar al extraditado en el Perú. ¿Es similar? Es correcto. Si el Perú quisiera, luego, a raíz de que encuentre nueva evidencia, por ejemplo, que hayan otros testigos que hablen o otros inculpados que se sometan a colaboración y lo involucren en otros delitos que no sean los tres que ya vio este tribunal, el Perú podría solicitar una ampliación y tiene que hacerse un procedimiento en España para que se conceda esa ampliación y Perú lo pueda procesar. Pero hoy, como está la foto, solo podría ser procesado por los dos delitos que están otorgados. Ahora, ¿qué se estimó y qué se desestimó? Porque entendemos que más bien la solicitud del pedido de extradición y de la Corte Suprema de Justicia era el haber liderado la organización apodada Los Cuellos Blancos del Puerto. Es decir, se solicita la extradición por organización criminal y es más bien lo que se desestima. ¿Se habría fundamentado mal? Aquí estamos hablando todavía con la poca información que se conoce. ¿Se habría fundamentado mal esta solicitud o qué habría pasado? Mientras no leamos la resolución, no es especulación. Okay. Caben dos posibilidades también. Una es que no exista una figura similar a la de crimen organizado en la legislación española, cosa que me resulta difícil de creer porque deben tener algo parecido a asociación ilícita, etcétera. Y la otra es que efectivamente el Perú no haya podido acompañar suficiente prueba a criterio de los jueces españoles para considerar que esto era una organización permanente, con estructura, con fines ilícitos. En fin, todas las características que la legislación le otorga al delito de crimen organizado. Claro, pero esto puede complicar seriamente el caso, doctor, porque la Fiscalía lo que ha fundamentado es que el líder, ¿no?, el cabecilla de esta organización criminal es precisamente César Inostroza. Y si no pueden, digamos, colocarlo a la cabeza de la organización criminal, todo esto se cae. Es algo que hemos visto también en el Congreso, cuando el Congreso no quería, como era un juez supremo, tenía que pasar por el control legislativo y se trató de hacer una maniobra para impedir de que él sea procesado por precisamente organización criminal. ¿Sería lo mismo? ¿Podría causar los mismos problemas en la tesis fiscal? No necesariamente, porque aquí es una decisión de no procesamiento que se toma en un país distinto por criterios que, como digo, habrá que ver cuáles son los que establezca la resolución, pero podría ser que España simplemente lo excluye, digamos, por razones técnicas, y el Perú puede igual mantener su tesis de crimen organizado respecto de los demás. Lamentablemente, en el caso de Inostroza, eso ya no va a ocurrir,
pero no necesariamente desbarata la teoría de la organización criminal, que en un país X eso no esté contemplado, no exista o no haya podido ser probado, no necesariamente juega con los estándares de prueba y de tipificación que ese delito tiene en nuestro país. Y queriéndose probar que más bien Inostroza era quien lideraba esta organización criminal, esto, en caso finalmente el Perú no pueda procesarlo por ese delito, ¿beneficia a los otros imputados aquí? Hablemos, por ejemplo, del señor Chávarri y de otros tantos más. De los del CNM, ¿no? De los del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo. ¿Los beneficiaría al no encontrar un líder? No lo creo. Técnicamente hablando, uno podría decir, por ejemplo, que es un caso similar a que este señor estuviera en una situación de esquizofrenia paranoide total y entonces se le excluye a él personalmente por razones de imputabilidad, porque no es capaz de poder enfrentar un juicio porque la ley excluye a quienes tienen esa enfermedad. Pero eso no quiere decir que la organización criminal no exista. En este caso yo creo que el hecho de que España haya decidido excluirlo a él por razones específicas, individuales, que conoceremos cuando leamos la resolución, no desbarata necesariamente la existencia de una organización criminal. Por supuesto, si España lo que dice es esto no se condice con las pruebas, no hay elementos, no hay nada que evidencie la existencia de una organización, etcétera, etcétera, lo que sí va a hacer es darle munición a los otros procesados aquí en el Perú, va a debilitar la tesis de la organización criminal y va a implicar, por supuesto, un mejor posicionamiento para los otros procesados. Pero, como repito, eso mucho va a depender de cómo esté redactada y en qué sentido se haya fundamentado esa decisión en España. ¿Cuánto tiempo pasa desde esta decisión hasta que el señor Inostroza llega a nuestro país? ¿Qué procesos hay que seguir ahora? Mire, primero hay que ver si existe la posibilidad de apelación y aún así si todavía tiene él la posibilidad de recurrir en vía de habeas corpus. Hemos visto, por ejemplo, en las extradiciones en Estados Unidos que luego de la primera decisión puede transcurrir meses, incluso hasta un año, si es que se habilitan otros mecanismos. Eso también me imagino que se aclarará en las próximas horas. Si no fuera el caso, es decir, que no tenga mayores recursos para cuestionar esa decisión, entonces es cuestión de días. Doctor, ¿nuestra herencia jurídica ibérica facilita estos trámites? Es decir, las similitudes entre los sistemas judiciales entre España y Perú hacen más fácil que se encaminen estos procesos. Por eso ha sido tan rápido finalmente la resolución de la justicia en España. Yo diría que en algún sentido sí. Por ejemplo, si comparamos lo de Toledo en Estados Unidos, el mecanismo norteamericano es más complejo. Estamos hablando de un país federalizado, con cortes propias que luego van escalando a otros niveles y donde el sistema de justicia, partiendo de la Fiscalía, que es parte del Ministerio de Justicia, a diferencia de nuestros sistemas que mantienen una autonomía, hace que los trámites sean de diferente naturaleza y no tan expeditivos. Estados Unidos además tiene una serie de mecanismos de garantía que le dan amplio espectro a los acusados para poder ejercer una serie de derechos. Entonces sí, eso hace que sean más prolongados los procedimientos allá. César Inostroza está en libertad, ¿no es cierto? No tenemos la garantía tampoco de que lo puedan detener y trasladar al Perú en esta extradición. Puede darse la fuga tranquilamente. Bueno, le han quitado el pasaporte, lo cual ya le impone un límite y presumo, conociendo algo el sistema español, que debe estar hipervigilado. O sea, que no creo que pueda dar un paso en la calle sino antes que le caigan lo de Marruecos. Claro, bueno, ojalá sea así, ¿no?